Entiendo que el hermano Santos viajó para Limón, entonces el asunto. La hermana Isa está en motivos de trabajo todavía. Estamos hablando por ella, hermanos, cambio laboral y todo ese asunto. Así mismo, amados hermanos, hay varios que están haciendo falta hoy también, y el Señor, Cristo vive para siempre. La hermana Crescencia también nos avisó que hay una actividad. Hoy todos los hermanos hicieron una actividad para lo del papá, y la familia de ella está dispersa, entonces hoy están reunidos. Entonces no vamos a decir que no a una situación como esa, hermanos, de la familia. Pero bueno, en sí hay varias bajas hoy, gloria al Señor, pero también hay varios que estamos en pie todavía, que estamos aquí bendiciendo al Señor. Y los que no están, es que no están en pie, están en pie. Pero ahorita nosotros estamos en el campo de batalla, gloria al Señor. Cristo vive para siempre. La abuela, sigamos orando por la abuela, amados, por su piecito, para que Dios haga un milagro en ella. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Cristo vive para siempre. No sé si se le quedará a alguien, si se le pasa a alguien, y si se le está olvidando a alguien, usted recuerde. Yo sé por él. Los niños pueden salir para la escuela dominical de ellos, y nosotros vamos a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 11, donde usted lo tiene, contesta con un fuerte amén. Aleluya. Recuerda que hemos quedado por ahí, amados. Amén. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 3 en adelante. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, testigos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos. Dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, de donde también, nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, oiga bien, habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó, y aquí el tercer ahí viene pronto. Oramos. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu santa, gloriosa y maravillosa palabra en esta preciosa hora. Sea tu nombre exaltado y glorificado en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Usted puede sentarse dando gloria a Dios en esta hora. Bendecimos el nombre del Señor. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Seguimos con Apocalipsis, amados, y quedamos en este pasaje específicamente, en Apocalipsis capítulo 11,
del versículo 3 en adelante, dice: y daré a mis 2 testigos, y hoy estaremos hablando de los 2 testigos exactamente. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 2 testigos. Note por acá que la palabra del Señor nos habla a nosotros de 2 testigos. Vamos bien por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos testigos son? 2. ¿Por qué Dios escoge 2 testigos? Porque delante de Dios está escrito que tiene que haber 2 o más testigos para que el testimonio sea completo. Y ellos vienen a dar un testimonio. Ellos vienen a hablar acerca del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ellos vienen a hablar del Dios Todopoderoso. Ellos vienen a predicar la palabra de Dios a una nación llamada Israel, pero que también le predican a todas las naciones acerca de lo que hicieron con Cristo en la cruz del Calvario y acerca de los que nos fuimos, porque ya nos habremos ido nosotros. Y ellos les dirán: esos, ustedes vieron que se fueron, no en ningún momento fueron los extraterrestres, no fueron ellos, no, el que se los llevó fue el Señor, y les predicará esta palabra. Les hablarán de 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, y les dirá: pero todavía hay una esperanza, no vamos a heredar igual que ellos, o no van a heredar igual que ellos, pero hay una esperanza. Ustedes tienen que pagar con su propia vida. Y se volverán a Israel y le dirán: Israel, nosotros somos la nación que Dios escogió, pero le dimos la espalda al Señor, y por esa razón hoy estamos como estamos, y por esa razón nos quedamos aquí, mientras que la iglesia se fue con el Señor y está allá en el cielo. Y les será el mensaje que ellos predicarán. Los 144,000 hermanos se unirán a ellos, aleluya, o se convertirán por el testimonio de ellos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y dice la Biblia que ellos estarán vestidos de silicio. Esto tiene un significado especial. Esto tiene un significado maravilloso. En la antigüedad, todos los que se vestían de silicio, sabemos perfectamente que era señal de dolor, de luto o de arrepentimiento. Eso era lo que significaba el silicio. Ahora, la gran pregunta de algunos: ¿y qué es silicio? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es silicio? Por acá tengo algo por aquí escrito. Bendito sea su nombre para siempre. Y se lo voy a leer tal cual lo tengo escrito. Aleluya. Silicio representa el dolor. Es un tipo de tela tejida con pelo de cabra o pelo de camello que producía comezón en quien lo usaba. Y no tenía ninguna apariencia bonita, pues era como un saco. Así es que lo que le hacían era el hueco de la cabeza y de los brazos, como cuando usted agarra una de esas bolsas de basura, porque no hay capa, no hay nada, no hay sombrilla, y usted tiene que salir de la emergencia, le abrían el huequito, hermanos, para sacar los brazos y vámonos. Pero era feo el aspecto. De hecho, hay pasajes bíblicos que menciona que el cielo se puso como silicio. Eso es hablando de que su apariencia no era bonita y su apariencia era oscura. La tela de silicio era de un color oscuro. Quienes lo usaban estaban llevando consigo un castigo físico. Usted sabe, hermano, estar con esa comezón todo el día, hermano. Eso era terrible. Aparte de que no era nada agradable. Si es que quien se veía vestido de silicio estaba representando con eso que era una persona con dolor o que era una persona arrepentida. En este particular, los 2 testigos, ellos con esto están representando que tienen dolor por la nación de Israel. Porque recordemos que el Señor en ese tiempo se vuelve a la nación de Israel. Y aunque hay muchos gentiles que son salvos, en comparación con la población mundial, van a ser muy poquitos. Se lo diré así: de 1000, quizá 1. Usted me lo va a entender. De 1000, quizá
uno. No sabemos un dato exacto porque solamente Dios lo conoce. Ahora, eso significa que 10,000 serían 10. Si fueran 100,000 serían 100. Si fuera 1,000,000 serían 1,000. De 1,000,000, 1,000 es una cantidad muy poquita. Muy poco. Entonces, estos dos testigos, ellos se dedicarán a dar testimonio, se dedicarán a predicar la palabra de Dios, y dice que ellos van a tener características muy singulares. Versículo 4 nos dice, o más bien el 5, me voy un momento al 5, después regreso al 4. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere, oiga bien lo que dice, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Durante 3, dice que ellos van a actuar durante 1260 días, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. 3 años y medio, exactamente. Entonces, ellos van a trabajar ¿por cuánto tiempo? Los dos testigos, ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio. Ok. 3,5 años. Ese será el tiempo porque ellos van a testificar. Prácticamente llega el anticristo y salen ellos. Exactamente. Apenas la iglesia se va, nos fuimos nosotros, todos nos fuimos con el Señor. Amén. Inmediatamente aparecen estos dos testigos. Inmediatamente. Puede ser una semana, puede ser 2 días, puede ser máximo 15 días que ellos aparecerían, los dos testigos. Dice que tienen poder, un poder tremendo, hermanos. Versículo 5. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Oiga bien, fuego de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así es que noten características que ellos tienen. Dice que tienen poder. ¿Qué tienen? Tienen poder. Aparte de eso, dice que son unos versículos adelante. Dice que el versículo, creo que es el 9. El versículo 10, más bien, el versículo 10 nos dice que también son ellos. ¿Qué dice el versículo 10 que son? Y los pobres de la tierra se gobernarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Profetas. Otras características de ellos: habla cielo, habla de fuego, habla de sangre. ¿Qué más? Esta sangre está como volviendo para allá arriba, ¿verdad? ¿Qué más habla de ellos? Sí, exacto, eso, plagas. Plagas. ¿Verdad? ¿Qué más podemos decir de ellos? ¿Qué más nos dice la Biblia de ellos? Ayúdenme. Ellos quieran, pueden hacer ellos todo. Ajá. Eso nos está hablando a nosotros de gran poder. No solo poder, sino gran poder. Gran poder. ¿Qué más? Pueden herir la tierra. Herir la tierra. ¿Qué más? Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ajá, sí, aquí está sangre, ¿verdad? Sí. Sobre las aguas. Sí. Fuego, porque pueden hacer descender fuego del cielo y sale fuego de su boca, dice.
O sea, no es que sale fuego literal, no, sino que por su palabra cae fuego. Cielo, pueden cerrar el cielo para que no llueva. ¿Qué más? Hasta ahí llegamos. Creo que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Muy bien. Después dice que pasados los 1260 días, a pesar de todo ese poder que tienen, son vencidos. ¿Cierto? Pasados los 1260 días son vencidos. A pesar de todo este gran poder que ellos tienen. Esas son las características de ellos. ¿A qué se nos parece a nosotros a eso? Ahora hago la aclaración. Cuando pasen los 1260 días, ellos son vencidos. No porque les falte poder de Dios. No. Si lo permite. Sino porque Dios lo permite. ¿Por qué el anticristo antes de eso no lo venció? Si tenía el poder económico, político y militar a su alcance. Porque todo tiene su tiempo y el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Y Dios los va a guardar a ellos durante ese periodo para que el anticristo, por más guerra que quiera hacer contra ellos, no pueda. Porque cuando intenten, no significa que no van a intentarlo, sí lo van a intentar, porque note que dice que los que hagan guerra contra ellos, sale fuego de su boca, ¿cierto? O sea que habrá gente que va a intentar hacer guerra contra ellos, habrá gente que va a intentar oponerse, habrá autoridades, y ellos dirán, en el nombre del Señor que caiga fuego del cielo. Amén. Amén. ¿Sí? También es una forma de una señal que marca el fin y el inicio de algo. Exacto. Si ellos no mueren, si ellos no son vencidos, no puede haber resurrección de ellos. Amén. Y ellos serán resucitados delante de todos los que lo estén viendo. Note datos importantes. Juan aquí profetizó acerca del tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué decimos esto? Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Juan profetiza algo que se llama ya no quiere cuidar, pero lo reveló. Y se lo reveló también. Juan profetiza algo que se llama tecnología moderna. Con la tecnología moderna no hay fronteras. La hermana Grecia tiene un canal de TikTok, ¿verdad? ¿Cierto? Una página de TikTok, algo así, ¿me parece? Sí. Y resulta que la pueden ver allá en Europa. La pueden ver en China. La pueden ver en Alaska. La pueden ver en Chile. Hermano Felipe hace vivos manejando, que bárbaro. Y lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Amén. ¿Cierto? Amén. Y ahorita me están viendo a mí, dicen eso. Amén. Yo estaba tan nervioso, ¿verdad? Resulta que es la tecnología moderna. Usted sabe que en los tiempos de Juan decir que todo el mundo iba a verlos, que los de toda nación, tribu, lengua, iban a ver a los 2 testigos donde estaban durante 3 días y medio sus cadáveres. La lógica nos indica a nosotros
de que si alguien en esos tiempos hubiera escrito eso, significaría que estaba mal de la cabeza, porque significaría que toda la gente de todo el mundo iba a viajar hasta Jerusalén y llegar ahí físicamente y poder verlos. Note que la Biblia dice que los verán, no que los tocarán. ¿Qué nos estaba hablando Juan? Juan vio los tiempos que hoy por hoy tenemos. Juan vio que la tecnología moderna no permite fronteras visuales. Por esa razón los van a grabar ahí, canales de televisión y un montón de gente van a tener sus videos y van a ser en vivos. Como hoy se da un montón de en vivos y van a ver a los dos testigos cuando estén vencidos, los cadáveres de ellos. Oiga, había que tener valor para escribir eso en los tiempos de Juan. Para nosotros hoy por hoy es sencillo, porque estamos en un tiempo donde esto es normal. Pero en los tiempos de Juan, atreverse a escribir de que de todas las naciones los iban a ver. Mis respetos. ¿Quién se iba a imaginar que esto hace 200 años atrás? ¿Quién se iba a imaginar que podía existir la tecnología que hoy tenemos? Qué valor de Juan, ¿verdad? Pero es que cuando el Señor esté en el asunto, vamos bien. Amén. Cristo vive para siempre. Ahora sí, estos dos testigos tienen características maravillosas. Dicen que tienen poder. ¿Poder para qué? Para destruir. Para destruir. ¿Para qué? Para cerrar los cielos. ¿Perdón? Para cerrar los cielos. Cerrar los cielos. Ok. ¿Y para qué más? Herir la tierra. Ellos tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva. Convertir las aguas en sangre. Ahora tendrán una palabra profética tan fuerte que no solo va a ser en Israel, no solo va a ser en Jerusalén, sino que también esta palabra llegará a muchas gentes. No es que ellos van a viajar en avión, no es que van a viajar en embarcaciones, su ministerio se va a desarrollar en Jerusalén durante esos 1260 días. Pero la palabra profética que ellos darán será tan fuerte que ellos dirán: en tal país no va a llover, y sencillamente no lloverá. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Es que la Biblia lo dice. Ellos dirán: tal río que se convierte en sangre sin tocarlo, y se convertirá en sangre. ¿Por qué decimos esto? La Biblia menciona, versículo 10. ¿Qué nos dice? Léalo, por favor. Yo sé que ya lo leyeron, pero para que veamos un detalle ahí. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿A quiénes habían atormentado? Los moradores de la tierra. ¿Se da cuenta? Habían atormentado a los moradores de la tierra. Se regocijarán en ese momento. ¿Por qué? Porque estos profetas atormentarán a los moradores de la tierra. ¿Y cómo los atormentarán? Será que le darán con un látigo y eso. ¿Qué pasó con Acab? Cuando llega Josafat y está con Josafat y están en una asamblea para ver si van a subir a Ramón de Galaad para pelear. ¿Qué pasó con Josafat en ese momento? Hubieron 400 profetas que estaban ahí. Hubo uno de ellos que tomó unos cuernos y decía: así hará Jehová, acorneará a tus enemigos. Y Josafat, que tenía el Espíritu Santo que venía sobre él de vez en cuando, que sabía quién era Dios, el único error de Josafat fue tener como amigo a Acab. El único. Ese era un hombre íntegro, hermanos. Pero el único error de él fue tener amistad bastante cercana con Acab. Fue el único.
Como él tenía de Dios, dice Josafat, veo a 400 aquí con un montón de bulla, pero no es la multitud la que tiene la razón. No es los muchos que van por un camino, no. Dime una cosa acá. ¿Acaso hay alguien aquí? Porque aquí estoy viendo que no, pero hay alguien aquí cercano que tenga palabra de Jehová. Y había 400 profetizando. Y que se atreva alguien a decir eso, hermanos. Como para lincharlo, ¿verdad? Y se atreve Josafat a decir eso porque él tenía conocimiento de Dios, sabía quién era Dios y cómo es Dios. Por eso cuando nosotros vamos a un lugar, hermanos, y vemos espectáculos todos raros, humos, mimos, memos, todas esas cosas, nos damos cuenta que eso no es de Dios. Que Dios no está en eso. Que Dios está buscando corazones humildes, corazones que le adoren, corazones que le alaben, corazones que estén dispuestos para Él en todo tiempo, en todo momento. Que Dios no está buscando un espectáculo, Dios está buscando corazones contritos y humillados delante de su presencia. Aleluya. Aleluya, Cristo vive para siempre. Y aquello era un espectáculo, hermanos. Aquello salía humo por todo lado, fuego artificial, 400 profetas acordeando, como la unción que sale hoy, hermanos, del zapato y de todo ese montón de cosas. La unción del escupetazo, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Yo no quiero que me escupa nadie, ni por más unción que sea. Cristo vive para siempre. Eso no es así. Eso no es de Dios. Eso es puro espectáculo. Y cuando él está viendo ese espectáculo, dice: el culto más raro este. Aquí no hay verdaderamente palabra de Dios. Aquí no hay un lugar donde se pueda congregar uno que haya palabra de Dios. Aleluya. Y acá se rasca la cabeza y dice: no sé que sí, yo sé que es la verdad, yo sé que esto está mal. Hay gente que sabe que algo está mal, pero sigue metidos ahí. Yo sé que sí. Por allá está Micaías, está en la cárcel. ¿Por qué no lo mandas a llamar? Para que lo saben. Es que sabe que es el problema. Ese hombre cada vez que habla conmigo, solo el mal me habla. Lo atormentaba. Lo atormentaba con sus palabras porque le declaraba su pecado. Y decía: estás en pecado delante de Dios. Esa mujer tuya es una bruja. Esa mujer tuya lo que hace es dar persecución a los profetas de Jehová. Esa mujer tuya es una impía. Y tú vas por su camino también. Arrepiéntete. Acá no le gustaba que le dijeran eso. A nadie le gusta. Arrepiéntese porque usted está mal delante de Dios. Si usted sigue en esa condición, usted se va a ir al infierno, lamentablemente. A nadie le gusta eso. Y cuando estos profetas empiecen a predicar, a la gente le va a caer mal toda esta predicación. La gente no se va a sentir contenta con la confrontación de la palabra. Porque estos profetas no serán como un mensaje como hoy se da, hermano, los mensajes suaves, los mensajes light. No, estos profetas vendrán de una vez y con el mensaje de Dios. Con un mensaje fuerte. Con un mensaje que si no se arrepiente vendrá juicio de Dios. Con un mensaje tremendo. Porque estos dos profetas, la gran pregunta es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos dos profetas? Cuando se nos habla del cielo, que tienen el poder para cerrar el cielo, que no llueva, ¿de quién nos acordamos nosotros? ¿De quién? Elías. ¿Por qué? Porque Elías profetizó y dijo que no iba a llover, sino por su palabra. ¿Y qué nos dice aquí? Que no volvería a llover, sino por su palabra. Parece que Elías está metido en el azul. Parece. Vamos bien por ahí, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que tienen poder para hacer descender fuego del cielo. ¿Cierto? ¿A quién se nos parece? ¿A quién? A Elías. Porque Elías dijo:
Si yo soy profeta de Jehová, como dicen ustedes, que decían fuego del cielo, hermano, fuego del cielo. 3 veces, el número 4 fue inteligente. Que dice el número 4, con mis 50 hombres, se postró y le dijo: varón de Dios, sin duda eres un profeta de Dios, pero ten misericordia. Y hermano, y se lo llevó, y se fue caminando Elías tranquilamente, porque fue inteligente y se humilló ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Convertir las aguas en sangre, ¿a quién nos hace recordar eso? A Moisés, ¿cierto? Herir la tierra, ¿a quién nos hace recordar eso? A Moisés. Plagas, ¿qué nos hace recordar eso? A Moisés. Todo parece ser que en estas características están encerrados 2 profetas. Pero todo parece indicar que están encerrados 2 profetas. Pero a ver quién hizo la tarea. ¿Quiénes dicen que son Elías y Moisés? Yo paso, es el hermano. Recordemos que la Biblia dice que estos 2 son los 2 olivos que están delante de la presencia del Dios de la tierra. Zacarías capítulo 4. Vamos un momentito ahí. Zacarías capítulo 4, versículo 3. Y ahí mismo en el 4 se va del 12 al 14. Alguien que me lo lea, por favor. Amén. Dice: hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 cubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Ahora sí, el 12 al 14, por favor. De ahí mismo, capítulo 4, versículo 12 al 14. Amén. Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 2 olivos, 2 ungidos. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 11? Versículo 4. Estos testigos, ¿son qué? Los 2 testigos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea que lo que está viendo Zacarías son estos 2 personajes. Aunque pareciera que Zacarías está hablando de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y de Zorobabel, no es meramente de ellos que está hablando, porque aunque sí hace referencia, note que después el mismo profeta le pregunta: ¿y qué son esos 2 ramas de olivo? Son los 2 ungidos. Él dice: no entiende, son los 2 ungidos. Y ya todo el relato de Zorobabel y Josué ya había pasado, pero él todavía no entendía a qué se refería con eso.
Y esos dos olivos son los que dicen que están ahí en Apocalipsis 11, versículo 4. Dicen que esos son los dos olivos que están delante del Dios de la tierra. Lo mismo que Zacarías está viendo. ¿Se da cuenta? ¿Vamos bien por ahí? Muy bien. Parece que son Elías y Moisés. Eso parece. Muy bien. Pregunto, ¿cuántos casos de arrebatamiento se han dado en la historia? 2, dice el hermano. ¿Cuántos dicen que son 2? ¿Cuántos dicen que son 2? ¿Cuántos dicen que son más? 2. 2. El borrador seguro que está escondido por acá. Estaba buscándolo ahí. Elías y Pablo, dice papi. ¿Dónde está? Esa vez lo dejaron. Ahí está. Ah, es que se había caído, mira. Yo no lo veía. ¿Estamos bien por aquí? Muy bien. 2 arrebatamientos. En el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Dos en el Antiguo y 1 en el Nuevo. ¿Sí? Dígame. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube la luna a la tierra, o sea, a los dos testigos. A los dos testigos. No se puede matar. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Sí. Hasta que hayan acabado su testimonio. No antes, no después. Porque el que tiene la última palabra en nosotros es Dios. Sí, amén. Pero la bestia, ¿qué representa? La bestia es el anticristo. La bestia es el anticristo. No lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5. La bestia es el anticristo. Que la bestia a los 3 años y medio pasará de ser el dulce gatito a ser el tigre sacando las uñas. ¿Dónde se darán cuenta? Pues no tenía por qué matarlos. Exacto. Pero esto le hará la guerra al anticristo. Aún. ¿Y cómo guerra? ¿Con qué guerra le harán? Por el mensaje de Dios. Esa será la guerra que les hará. Cuando Israel diga, mira, si tienen razón los 2 testigos, el anticristo sacará las uñas como el gato y se lanzará como una bestia que es. Cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis 13, vamos a ver Daniel, capítulo 7, capítulo 9, donde nos habla a nosotros de las bestias que ve Daniel y lo que representa, donde nos habla de los cuernos y la relación que existe con Apocalipsis capítulo 13. Cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, de eso también. Daniel, de hecho, que es un libro que se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tiene una relación muy cercana. Son libros muy parecidos con el Apocalipsis. Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Estos 2 arrebatados en el Antiguo Testamento son ¿quiénes? Elías y Enoc. Y hay un arrebatado en el Nuevo Testamento. ¿Quién es? Jesucristo. Exactamente. Jesucristo. Hechos, capítulo 1.
¿Qué nos dice? Y dice, y recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sigue conversando con ellos y dice que se aparecen dos ángeles a la par de los 500 que están con el maestro en ese momento. Y dice que en ese momento él subió. Y había una nube que lo estaba esperando. Y lo ocultó de la mirada de ellos. Y dos personajes que se pararon a la par de ellos le dijeron: así como le habéis visto irse, así le veréis venir. Tremendo, ¿verdad? Cristo vive para siempre. Muy bien. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también existe un personaje llamado Moisés. Este personaje llamado Moisés, ¿por qué aparece aquí de colado? ¿Qué tiene Moisés? Las señas que hizo. ¿Qué tiene Moisés? Moisés fue sin entierro. Moisés fue un hombre sin entierro. Dice la Biblia que Moisés subió al monte Nebo y que Dios le permitió ver la tierra prometida. Lo verás, pero no entrarás. ¿Por qué? Moisés era llamado para introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero antes de pasar el Jordán, Dios le dice: sube, porque verás, pero no entrarás. ¿Por qué? Se le ocurrió no hablarle a la roca, sino herir la roca. Su enojo le trajo como consecuencia el no entrar. ¿Se da cuenta que no hay que enojarse tanto? Porque en los momentos para tomar malas decisiones y decir cosas que no debemos es cuando estamos enojados. Y a Moisés, el hombre más manso de la tierra, le pasó la factura de eso. Si Moisés se enojó, ¿qué nos espera a nosotros? Yo fue que lo entregó a él. Exacto. Fue un hombre sin entierro humano. Y no se encontró el cuerpo de él. Judas, versículo 9, porque solo un capítulo tiene. Dice Judas en el versículo 9 que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué hacía con un cuerpo muerto? Exacto. El pueblo que aún no había entrado en la tierra prometida, al ver el cuerpo de Moisés, ellos sabían la ciencia de embalsamar los cuerpos, porque los egipcios eran expertos en eso. Entonces, embalsamaban el cuerpo de Moisés, ¿y qué era lo que pasaba con aquel gran libertador? Iban a caer en idolatría, iban a adorar a Moisés. Porque ellos habían visto en Moisés cosas que nunca habían visto en nadie, que era el poder de Dios, la gloria de Dios en Moisés, pero como había todavía parte de idolatría en ellos. Pastor, pero ¿cómo usted dice eso? Vea lo que dice ahí, Josué capítulo 24, versículo 15. El último discurso de Moisés, de Josué fue: vosotros, si queréis, adoráis a los dioses de las naciones de alrededor. Si ustedes quieren adorar a los dioses de los caldeos, de Ur, de los caldeos, de donde Dios sacó a Abraham, también los podéis adorar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Por qué Josué les dijo eso? Porque todavía había gente idólatra en medio de ellos. ¿Se da cuenta? Tremendo, ¿verdad? Entonces Dios no permitió que el cuerpo de Moisés fuera enterrado. Moisés murió, pero su cuerpo no se encontró. Amén. Judas, versículo 9 dice que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y que el arcángel le dijo: Jehová te reprenda. A como también nosotros hacemos. Amén. Porque ese era su propósito. Mateo capítulo 17, versículo 3. ¿Qué nos dice? Mateo 17, 3. Amén. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Monte de la Transfiguración. Jesús sube con 3 de sus discípulos, los escogió. No fue que ellos dijeron: queremos subir contigo, maestro. No, él dijo: suba a Pedro, suba a Juan y suba a Jacobo. Porque no todos están listos para ver las mismas cosas. El monte de la Transfiguración. No, yo creo que no. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando él sube ahí con sus 3 discípulos, él está en la presencia de Dios. En aquel tiempo de estar de oración, de clamor, y de pronto aparece una gloria de Dios tremenda, una luz resplandeciente. Aleluya. Y los discípulos se quedan viendo aquello, que es una gloria de Dios poderosa. Y se quedan viendo. Y dice Pedro. Siempre Pedro era el primero en hablar, siempre hay un Pedro. Y los Pedros aciertan y se equivocan. En cambio, los Pablos ven, analizan y dicen. Pero a veces se necesita un Pedro y a veces se necesita alguien. ¿Qué hubiera pasado si Pablo está en el momento cuando Jesús dice: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Elías, Isaías, uno de los profetas. Sí, muy bien. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué pregunta más confrontante? Y Pedro de una vez, hermano, no lo pensó 2 veces. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo pensó, lo dijo una vez. Y Pedro tuvo una gran bendición por eso. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Eso tiene significado también. Porque no te lo ha revelado mi carne y mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Y qué hubiera pasado si Pablo hubiera estado ahí? Media hora se hubiera quedado analizando Pablo. Amén. ¿Se da cuenta que son importantes los dos? Tremendo, ¿verdad? Por eso, si usted es un Pedro, dígale: Señor, enfócame bien en mi asunto de ser Pedro. Y si usted es Pablo, dígale: Señor, enfócame bien en el asunto de ser Pablo. Porque los dos son importantes. Por eso en la iglesia todos somos diferentes, pero todos somos importantes. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, cuando ellos ven eso, dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ellos vieron, interpretaron, ¿los conocían? No. Porque había cientos y miles de años atrás que habían vivido. Entonces no los conocían. Pero ellos interpretaron claramente que se trataba de Moisés y de Elías. Pastor, ¿es el único pasaje que nos dice eso? No. Es que también por aquí es importantísimo que nosotros busquemos. Porque hay ciertos pasajes que nos habla tal vez solo un evangelista.
Pero cuando nos hablan 2 evangelistas, cuando nos hablan 3 evangelistas, y me refiero a evangelistas son los escritores de los evangelios, si nos habla Mateo, si nos habla Marcos, si nos habla Lucas, igual, hermanos, decimos, Dios mío, qué tremendo. Si nos habla uno solo de un evento, sí creemos porque es palabra de Dios, por supuesto. Lo creemos. Pero cuando son 4, con mucha más razón. Está como la palabra de Dios diciendo sí, sí, sí y sí. Y resulta que este evento, la Biblia lo menciona, amados hermanos, en varias partes. Y nos lo menciona en Mateo 17:3, en Marcos, 17:3 fue el que dimos lectura, en realidad empieza desde el 1 hasta el 12, pero después está Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8, y después está Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Y nos habla del mismo evento. Y nos habla de los mismos personajes. ¿Las citas? Sí. Mateo 17 del 1 al 12, creo que es. Después Marcos 9 del 2 al 8. Y Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Nos habla del mismo evento. El único que no nos habló de eso fue Juan. A pesar de que Juan sí estuvo. Tremendo, ¿verdad? Y dicen que eran Elías y Moisés. Y lo afirman y lo reafirman. Y alguien que a mí me llama la atención, porque no solo escribió inspirado por el Espíritu Santo, sino que usted usó una técnica diferente a todos los demás evangelistas, que no anduvo con el maestro, sino que se convierte en los tiempos de Pablo. Fue Lucas. Lucas no estuvo, no vio los milagros. Él ni un solo milagro de los que hizo el Señor presenció, ni uno. Cuando Lucas se convierte al Señor, empieza a hablarle a un hombre llamado Teófilo acerca de lo maravilloso que es estar en el Señor, de lo que se le da la vida eterna. Entonces empieza a hacer una recolección de los datos verídicos acerca de Jesús, de su vida. Entonces empezó a hacer una tarea de investigación y se fue e investigó y le dijo: ¿usted María? Una pregunta: ¿usted conoció al maestro, a Jesús? Ah, sí lo conoció. ¿Qué le hizo el Señor? El Señor, vieras que conmigo hizo eso. O a otros les decía: no, a mí no, pero vieras que mi hijo, o vieras que mi papá. Usted sabe que hubiera llegado Lucas a entrevistar la hija de la Sirofenicia que fue sanada. Lucas se dedicó a una investigación profunda, analítica y realista de todo lo que se hablaba de Jesús. Y lo que iba investigando y lo iba comprobando, lo escribía. Aleluya. Y Lucas habla del evento del monte de la transfiguración. O sea que Lucas agarró a Pedro y le dijo: Pedro, dime la verdad, ¿cómo fue ese asunto? Y Pedro se lo dijo. Agarró a Juan y Juan le dijo: ¿cómo es este asunto? Agarró a Jacobo y le dijo: cuénteme cómo es esta historia. Y se fue donde los demás, estaban los demás discípulos, y les dijo: díganme una cosa, ustedes estaban este día, tal fecha, tal hora, y que subieron Pedro, Jacobo y Juan con el maestro allá al monte. Sí, estuvimos ahí. Dios. Tremendo, ¿verdad?
Y si Lucas se atrevió a escribir eso, es porque el hombre había investigado hasta el último detalle. Aleluya. Por esa razón en Lucas capítulo 1 versículo 4 dice: oh excelentísimo Teófilo, te he escrito todas las cosas que diligentemente he investigado acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Ahora sí, la gran pregunta: ¿quiénes son estos dos personajes? Si tenemos que hay 12 relatados en el Antiguo Testamento, que son Elías, pero antes de Elías, Enoc. La Biblia habla de Enoc, maravillosas características, porque Dios no se va a llevar a cualquiera. Dice que 365 años caminó Enoc con Dios. O sea que este hombre no se apartó ni un solo momento. Un hombre íntegro y caminó con Dios. Y de Elías, ya sabemos. El problema de Elías, ¿sabe cuál era? Elías, por gran hombre de Dios, Elías tuvo un defecto. ¿Sabe cuál fue? Santiago lo describe, capítulo 5 de Santiago, y nos dice cuál es el defecto de Elías. Y nos dice que él profetizó para que no lloviera, y nos habla de todo eso, y nos dice que estaba sujeto a pasiones como las nuestras. El defecto de Elías, el único defecto, es que Elías a veces se dejaba llevar por sus emociones. ¿Y cómo comprobamos eso? ¿Recuerdan cuando estaba en la cueva? Señor, solo yo he quedado. ¿Perdón? ¿Solo tú? ¿Quién te dijo que solo tú? ¿Acaso te crees único? No, papito, si hay 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas ante Baal. Porque a veces creemos que es que le estamos haciendo un favor a Dios y que Dios nos necesita a nosotros. No, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Aleluya. Y él creyó que él era el único, la categoría, el nivel. No, papito, si hay 7,000 todavía. Y después de todo lo que dijo, todo el asunto, hermanos, resulta, y después de ver la gloria de Dios en el monte Carmelo, y ver que cómo descendió lluvia, cómo desciende aquella lluvia, hermanos, y alabado sea el nombre del Señor. Perdón, antes de la lluvia, porque todavía estaba en sequía. Ver cómo desciende aquel fuego en el monte Carmelo. Ver aquella gloria de Dios tremenda, y que después de esto, después de este evento tan tremendo, tan majestuoso, poderoso, llega por ahí un mensajero y le dice: oye, Elías, Jezabel mandó a decir que te va a matar y que quiere tu cabeza y que le hagan los dioses así a una mañana, si mañana a estas horas tú no estás como uno de los profetas a los cuales le cortaste la cabeza. Y después de haber visto esta gloria de Dios, en vez de decir: ay, si conmigo está el Rey de Reyes, Señor de Señores, si Jehová ha entregado en mis manos y ha hecho descender fuego del cielo, ¿qué no hará Jehová por su ungido? Además, yo me voy cuando Dios diga, no cuando ella quiera. Pero no. En ese momento tuvo un bajonazo emocional. ¿Y sabe qué hizo? Corrió. Papitas, ¿para qué las quiero? Corre, a mí no se quedaba corto. Corrió hasta más no dar. Huyó. Una mujer en su vida. ¿Se da cuenta? Quería ser emocionalista. Pero algo que siempre tuvo claro Elías
es que por más emociones, y que a veces tuvo sus bajonazos por emociones, pero sí tenían claro quién era Dios. Amén. Y llegó un momento en que le dijo, hablando de sus emociones, Señor, quítame la vida, igual que Jonás. Se me parecen tanto a Jonás porque fueron idénticos en eso. Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Porque yo no soy mejor que ellos. Y viene la reprensión divina a él. Y donde Dios le deja claro que él tenía razón, él no era nadie, que toda la gloria era de él, pero que Dios lo había escogido a él con un propósito. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Amén. Y el Señor viene y se lo lleva en un torbellino, arrebatado. Tremendo. Vamos bien por ahí. Amén. Y a Enoch también. Pero estos dos testigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes dicen ustedes que son? Los escuchamos. En cuanto a ellos no murieron, Enoch y Elías, también hay eso ahí, ¿verdad? Todavía puede que haya esa misión que ellos tienen que ir a la tierra aquí, a morir, ¿verdad? Como todo ser humano. ¿Sí? Entonces, también hay esa. Que tienen que morir como cualquier ser humano, dice usted. Ser humano, tienen que morir. Muy bien. Para todos, ¿qué dicen que Moisés? No. Léame, por favor, Hebreos 9:27. ¿Ah? Hasta el momento llevamos 3 candidatos. Pues es Jesucristo. Porque Jesucristo es el que abre la gente. No. Pero hay 2 más. ¿Qué nos dice? Hebreos 9:27. ¿Qué nos dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Está escrito, gracias. Está escrito que el hombre tiene que morir una sola vez y después de eso el juicio. Y Moisés ya murió. Entonces parece que no es Moisés. Entonces la gran pregunta, ¿cómo vieron aquellos a Moisés? Y a Elías. Porque hasta el mismo Lucas afirma que eran ellos. Muy bien. Les voy a escribir esto nada más. Ustedes me van a indicar en qué se parecen. Aleluya. Amén. Su nombre. Sigue por su nombre.
¿Qué se le parecen esos que usted logra ver ahí? Hijo de viuda de Sarep, hijo de viuda de Sunem, hombre que toca huesos de Eliseo, hija de Jairo, hijo de la viuda de Naín, muertos que resucitan el día que Cristo muere. Y me faltó uno, así de los más destacados nada más. Es que se llama, que Jesús resucita a los 4 días de muerto. Sí, gracias. Es que se me estaba confundiendo porque Lázaro es el equivalente a 10. sí, de 10, pero después de sí. Es el equivalente a 10. Entonces, haber estudiado el 10, en mi casa, yo en realidad cualquiera de los también, pero nosotros los conocemos más como Lázaro. ¿En qué se nos parecen todos estos? No he llegado a esa parte de la Biblia. ¿Qué características tienen en común ellos? Todos los que ahí están en este libro. Que murieron y resucitaron. ¿Y qué pasó con ellos después? Volvieron a morir. Entonces hay ciertas excepciones a la regla divina que es con un propósito de Dios. ¿Cuáles son? ¿Ah? Sí, podría aplicar con ustedes. Entonces sí aplica con Moisés. ¿Se da cuenta? Esa es la regla, la que leyó la hermana. Pero las excepciones. A la parte de abajo, los que no logran ver, dice: muertos que resucitan el día que Cristo muere. Dice que hubieron santos que se levantaron de sus sepulcros. Entre las 7 señales que hubieron, una de las fue las rocas se partieron, primero se rasgó el pozo, hubo tinieblas en la tierra, muertos que resucitan. Tremendo, ¿verdad? Excepción de la regla. No sé si puede ser eso. Las características, todas las que aprendimos son de de Moisés. Pero, ¿dónde queda Enoc? ¿Dónde queda Enoc? Son los 2 olivos que están delante de la presencia de Dios. Dios los ha preservado con cuerpos glorificados hasta el día de hoy. Amén. Y Dios les dará cuerpos humanos, como fueron antes, para que cumplan su ministerio aquí en la tierra. Dice que serán profetas. Enoc, aunque él no fue reconocido como profeta, pero no profetizó. La Biblia no dice, un profeta. Es que en aquellos tiempos no se conocían como profetas. Por eso no aparece el nombre de Enoc como profeta, porque en aquellos tiempos profeta no existía. Es más, aún en los tiempos más cercanos a los jueces, ni siquiera eran profetas, eran videntes. Un sinónimo. ¿Sí? Pero no se les conocía ese nombre. Entonces, por esa razón, a Enoc no se le llama profeta.
Y dice que estos dos son profetas. Moisés es el mayor de los profetas. Y Moisés se dio profeta. El único que supera a Moisés, Juan el Bautista. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora sí. Veamos otro detallazo. Y ya con esto vamos a terminar, ¿no? El tiempo se va muy rápido. Mateo 17, 11 y 12. Igual 1, 21. Por si acaso ya por su mente pasó eso, yo sé que usted ya lo estudió. Usted estudió de Elías, de que Elías ya vino. Cristo vive para siempre. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo 17, 11 y 12. Pero hagamos lo siguiente, antes que me lea Mateo 17, 11 y 12, alguien que me lea Malaquías 4:15. 4:15. 4:5, perdón, 5, estaba poniendo uno más. 4:5. Un momento. Ok, ahora sí. Yo entendí que el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Os envío al profeta, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cierto? ¿Cuál es el gran día de Jehová grande y terrible? ¿O terrible? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿O él lo dice? O sea, lo dice. Hay varios profetas, Isaías y Jeremías, que lo dicen. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? No. La gran tribulación. Ese es el gran día de Jehová terrible y terrible. Día de alivio, día de aflicción, día de luto, día de amargura, gritará el valiente. ¿Recuerdan todos esos temas? La gran tribulación. Y dice que va a matar a niños. Ahora sí, que nos dice Mateo 17, 11 y 12. Ya casi terminamos, hermano. Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, no quisieron poner todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dice que Elías vendrá y que ya vino. Suena contradictorio, ¿verdad? Muy bien. Juan 1:21, ¿qué nos dice? Juan 1:21, ¿qué nos dice? Como ve ahora, no los sabremos, no bien de años, al tiempo por todo. No, 1:21, hermano. Juan 1:21. 1:21, Juan. Está en el capítulo 9 de Juan, ¿verdad? Hablando del ciego de nacimiento que Dios nos sanó, que el Señor Jesús nos sanó. Diga. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿A quién investigaban? A Juan el Bautista. ¿Quiénes? Los fariseos le decían, ¿eres tú Elías o hemos de esperar a otro? ¿O eres tú el profeta del cual estaba profetizado que vendría a traer salvación? Y él dijo, no soy ni Elías ni el profeta. Y siguen conversando con él. Y el versículo 29, en el versículo 29 se ve que Jesús va caminando por ahí. ¿Y qué dice el versículo 29? Cuando ellos lo están entrevistando todavía. ¿Qué dice el versículo 29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Le estaba diciendo a los que me entrevistaron, vean, hey, ustedes que nos preguntaban, ve aquí el Cordero de Dios. Ese sí es el profeta. Ese es el que quita el Cordero del mundo. No. Pero cuando Mateo 17, 11 y 12, Jesús dice, Elías vendrá y restaurará. Pero a la verdad, Elías ya vino. Hay dos frases tremendas ahí. Y esa palabra restaurar aplica para esa fecha. La palabra restaurar aplica para las dos fechas. Porque Juan el Bautista, y hago una aclaración aquí, ahí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a restaurar a Israel. Dice que vino para abrirse como una antorcha en medio de la oscuridad, abrirle camino al Señor. Dice que su función fue traer el corazón de los hijos a los padres. Claro que sí. Juan el Bautista fue el antes y el después de los 400 años de silencio. Juan fue tan grande que 400 años atrás de Juan no había palabra de Dios. Pero cuando nace Juan el Bautista, hay palabra de Dios en Israel por primera vez, después de 400 años. ¿Se da cuenta usted la magnitud? Porque Jesús dice que de los profetas ninguno como Juan el Bautista. No, es que Juan el Bautista, hermanos, era un hombre de Dios. Murió. Sí. Pero como nota adicional, dice la Biblia que aún siendo tan grande, el más pequeño del reino de los cielos sería mayor que él. O sea, el que murió en la cruz del Calvario, a la par del Señor Jesucristo, el ladrón que se arrepintió, es más grande que Juan en el reino de los cielos. Hermano, ¿por qué Israel siempre esperaba a Elías? Por la profecía de Malaquías. Por esa profecía. Esa profecía fue casi 500 años de Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista. Resulta que el que vino no fue Elías, sino que el espíritu de Elías habitó en Juan. A eso se refería Jesús, al decir, a la verdad, Elías ya vino. Porque el espíritu de Elías habitó en Juan el Bautista. ¿Por qué? Sencillo. ¿Cómo se vestía Elías? ¿Cómo lo distinguieron? Allá cuando Josías se cayó de la ventana, porque la ventana no es lugar para sentarse, y él se le ocurrió sentarse ahí, se cayó, se fue de espaldas. Para eso hay sillas, hay sillones, hay bancas, hay todo eso. Pues las ventanas no. Y se cayó de la ventana y mandó a consultar allá a uno de los dioses extraños. Y cuando iban sus siervos, se toparon un hombre, y aquel hombre los detuvo y les dijo: ¿para dónde van? Vamos a consultar porque nos mandó Josías, rey de Israel. Un momentito, ¿acaso no hay dioses de Israel y no hay profeta para que mande a consultar a otros lugares? Decidle así a Josías: de la cama donde estás no te levantarás. Dieron la vuelta y se regresaron. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué viene tan rápido? Señor, no llegamos porque aquí mismo en Israel nos detuvieron. ¿Qué fue lo que pasó? Nos detuvo un hombre que nos dijo estas y estas y estas palabras. ¿Cómo era aquel hombre? Señor, vestía con un cinto de cuello. Y también es que no recuerdo el término exacto, pero lo que le daban a entender es que era de cuero de camello su vestimenta. Y otra cosa, Elías estaba acostumbrado a vivir de lo que Dios le proveía. Dios le mandaba
huertos para que le llevaran comida y él comía eso. Dios lo mandaba a venir a viuda para que le diera tortas, allá iba. Igual tenía presión. Igual, cinto de cuero, vestido de camello, vivía en la montaña y comía langostas y miel silvestre. Y como la palabra de Elías era a ras de suelo, así era la de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nunca se atrevió a decir yo soy Elías, porque lo que él entendió fue que el espíritu de Elías habitó en él de forma temporal. O sea, lo que le quiero decir no fue que Dios mandó el espíritu de Elías y que habitara en él, no, sino que Dios tomó características de Elías y las puso en Juan. A eso es lo que la Biblia se refiere. Pero dice Malaquías 4:5, nos dice que antes de que venga el día terrible de Jehová vendrá Elías. O sea que sí tenemos uno claro aquí. Elías está claro. El segundo pareciera que es Moisés, pero también existe la posibilidad que sea Enoc, porque Enoc también era profeta. Por el monte de la transfiguración parecía que va tomando más fuerza que Moisés. Pero independientemente de cuál sea, amados hermanos, hay otra posición que dice que son dos profetas que Dios levantará en los últimos tiempos. Que no se irán con la iglesia, que ellos conocerán y podrán entender hasta ese momento, pero que Dios tendrá un trato especial con ellos. Esa no la creo. Me es difícil creer esa parte. Firmemente creo que Dios va a levantar esos dos ministerios, que Dios los hará descender de donde los tiene. ¿Dónde están ahorita? No lo sé, pero Dios los tiene como dos olivos verdes. ¿Y sabe qué? El olivo verde nos habla de no caducidad, porque allá nos decía el gran hombre de Dios David: Jehová, permíteme estar en tu casa como olivo verde, oh Dios. Porque cuando estamos como olivo verde no hay caducidad. Seguiremos siendo los mismos, aunque pasen los años, con nuestra mirada puesta en el Maestro. Cristo vive para siempre. Y ya con esto terminamos, amados hermanos. Dice que ellos son vistos por grandes y pequeños y todo. ¿Por qué? Por lo que le decía, la tecnología actual. Dice que la gente no los quiere. ¿Por qué? Justamente como les decía acerca de acá, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. No les gusta que le digan que están en pecado. No les gusta que le digan que están mal, que están ofendiendo a Dios. A la gente no le gusta que le digan eso. Amén. Y dice que a los 3 días y medio, porque estarán ahí, no dejarán que les entierren. Dice que ellos, vendrá el espíritu de vida sobre ellos, y delante de todos se levantarán. Oiga, qué evento más tremendo va a ser eso. ¿Saben qué? Cuando Israel vea eso, aleluya, cuando Israel vea eso, van a decir: ay, Dios mío, ciertamente tenían tanta razón. Y será cuando se cumpla la palabra que irán a los montes. Dios se los va a llevar al desierto, porque cuando el anticristo suba, dice que los vencerá a ellos. ¿Cómo los va a vencer? Con todo su ejército. Vendrán tropas de Quitín. Daniel 10:31. Vendrán tropas de Quitín contra él, porque él se contristará y hará guerra contra la santa ciudad de Jerusalén. ¿Es Jerusalén esta ciudad? Sí, claro, porque dice la Biblia que el sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Que en ese momento habrá mucha perversidad, pero donde dice también que donde fue muerto el Señor Jesucristo. ¿Y dónde es? En Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Por qué antes de eso no los destruye? ¿Por qué no los vence el anticristo antes de eso? Porque el que tiene la última palabra es Dios. Ellos tenían que cumplir una misión hasta que terminaran su testimonio. Y para Dios demostrarle: diablo, tú no eres el que manda, Dios lo resucita. Y aparte de eso, no solo lo resucita, se los lleva al cielo delante de todos. Qué dichosos. 2 veces eran arrebatados.
Gloria a Dios. Mi respeto. Tremendo. Oramos en esta hora. Dejamos el tema aquí ya, hermanos. Seguimos la próxima, no la próxima vez, porque la próxima vez ya me corresponde.